la Omega, principio, fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hablando del tiempo en que empezó la dispensación, todo empezó con la creación, pero antes de la creación fue el Hijo de Dios. ¿Sí? Por eso se identifica como Alfa, Omega, principio y fin, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? Por esa razón, en Génesis 5, versículos 3 al 5, dice así: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Pero ¿dónde lo puso Dios al principio? El cuarto del Edén. En Génesis 1, 16 y 2, 1 dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Adán, ahora sí vamos a analizar la viña del Señor en Mateo capítulo 20. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a ajustar obreros a su viña, y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña por la mañana. ¿Cuándo empieza el día? ¿A la 1 de la mañana? No. Según el calendario gregoriano, es así el reloj. Pero en la escritura, la mañana empieza a las 6 de la mañana o a la hora sexta. De la primera hora, dice que en la mañana salió el padre de familia a contratar obreros a su viña y los envió a trabajar. ¿Quiénes fueron contratados en esta primera hora? ¿Sí se alcanza a notar en uno las letras? Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Entonces aquí fue contratado el primer hombre que hizo Dios del polvo de la tierra, y todos sabemos que ese primer hombre se llamó Adán. Estos fueron la primera familia que puso el Señor para trabajar en su viña. Y la palabra de Dios nos está diciendo que la viña es semejante al reino de los cielos, que un hombre sale a contratar obreros para que trabajen. Seguimos
en Mateo 20. Verso 3. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron a la hora de las 3, hora tercia. Pero de aquí a esto hay un tiempo de 1556 años antes de Cristo. ¿Quiénes estaban de Adán? Ahora sí volvemos a Génesis 5 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. De Adán siguió Set. ¿Cuánta edad tenía Adán? 130 años. No vamos a decir vivió Adán tantos años, no, sino desde el principio de la genealogía de Adán, de cuando inicia su genealogía, porque entonces nos equivocaríamos en las cuentas y no nos saldrían. A la edad de 130 años viene Set. Sigue diciendo el texto: y vivió Set, verso 6, 105 años y engendró a Enos. A la edad de 105 años nace Enos. Verso siguiente. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Eso fue de este varón. Pero él, la escritura dice, y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y Enos, a la edad de 90 años, engendra a Cainán. Si estamos ahí, hermano, el verso 9 dice que no engendró a los 90 años a Cainán. Y vivió, ahí sigue diciendo cuánto vivió después de Enoc, después que engendró a Cainán. Y vivió Cainán, verso 12, 70 años y engendró a Mahalaleel. Cainán a la edad de 70 años engendra a su hijo Mahalaleel. Y vivió Mahalaleel, verso 15, 65 años y engendró a Jared o Yared. Y vivió Yared, verso 18, 162 años y engendró 162 y engendró a Enoc. Verso 21. Y vivió Enoc 65 años
y engendró a Matusalén. Y vivió, verso 25, y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Verso 28, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. ¿Quién fue? Noé. 182 y viene Noé. Y siendo Noé, verso 32, de 500 años, engendró a Sem, a Cham y a Jafet. Hasta aquí, porque aquí viene el diluvio. Está aquí, después de Noé. Sumados los 130, 105, 90, 70, 65, 162, 65, 187, 182 y 500, nos da la cantidad de 1556 años antes de Cristo. De Adán a Noé transcurren 1556 años, cuando es la hora tercera en que sale el padre de familia a contratar obreros y les dice que vayan a trabajar a su viña. Volviendo a Mateo 20, y les dijo, verso 4, y también vosotros a mi viña y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y nona, e hizo lo mismo, hora sexta y hora nona. En la hora sexta, para que llegue allí ese tiempo de la contratación, según la cronología, hay 428 años hasta Abraham, cuando es llamado de Ur de los Cateos. Esta fue la hora sexta. A la hora novena, o 3 de la tarde, dice que vuelve a contratar, y de Abraham a Moisés, que fue el tiempo de Moisés, hay 430 años. Seguimos. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos y díceles: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle: porque nadie nos ha ajustado. Dícenle: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo. A la hora undécima, ¿en qué fue? ¿En qué tiempo? De Moisés a la era cristiana o ascensión de Cristo, hay 1491 años. ¿Sí? Hasta Cristo. En esta hora undécima o 11 o 5 de la tarde, vuelve a contratar para su viña. De aquí
para llegar a las 12 o a la hora 6 de la tarde, inicia la era cristiana. ¿Cuánto tiempo hay si Cristo muere en el año 30 a nuestro tiempo? Rápidamente, 1996 años según el calendario gregoriano. Sumando eso hasta el 2026, sacamos la cuenta esta. ¿Cuánto tiempo nos falta para que cierre el tiempo de la gracia? ¿Quién sacó la cuenta ya? 1556, 428, 430, 1491 y 1996. ¿Cuánto falta para que venga Cristo? Si a la hora 11 Cristo inicia la era apostólica o cristiana, ¿y cuántos años van ya que nosotros estamos bajo la gracia de Cristo? ¿O cuánto tiempo falta para que venga otra vez el Señor? Porque esto va a cerrar. Y cierra cuando Cristo se presenta. Dice Hebreos 10, verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Eso es lo que nos tiene que hacer pensar a nosotros el tiempo que nos queda para que venga Cristo. Ahora, ¿qué tanto tiempo nos queda a nosotros por vivir? Entonces necesitamos poder aprovechar el tiempo, como la Escritura nos ha enseñado, aprovechando bien el tiempo, porque el Señor está cerca. Entonces nosotros es lo que tenemos que pensar, cómo nos vamos a preparar. Sí, porque el tiempo de la gracia va a cerrar. ¿Qué es lo que puede acontecer en este tiempo? Muchas cosas. Puede venir una persecución. Puede suceder que nos recojan en el santuario donde alabamos a Dios. Nos puede perseguir de manera personal. Entonces es lo que nosotros necesitamos prepararnos de manera espiritual. Cuando venga ese tiempo, nosotros estemos prevenidos. Por eso decía Apocalipsis 1:8 que el Señor es el principio y es el que era y el que ha de venir. Y fin.
Y en este tiempo estamos nosotros como obreros de la viña del Señor. ¿Cómo estamos trabajando? Dice, seguimos en Mateo 20. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. El mayordomo aquí es Cristo y va a pagar a los obreros todo el día que trabajaron, a unos. Pero a estos de aquí dice, págale, empieza con los postreros y págales lo que es justo. Y dice aquí, y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. El denario era la paga del jornal del día completo trabajado. Y ellos trabajaron 1 hora y recibieron bien. Pues ¿qué pensaron los demás? ¿Que iban a recibir más? Dice el verso siguiente. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Quiénes fueron los primeros? Los del año de 1556, desde Adán hasta Noé. Ellos pensaron que iban a recibir más. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a este postrero como a ti. Nosotros somos los postreros. ¿Y qué es lo que perseguimos al estar aquí, hermano? La vida eterna. Esa paga, el denario. El denario es la vida eterna. Pero dice que estos se molestaron, pues estos han trabajado poco y les has pagado igual. Pero como el señor de la viña es dueño, dice que puede hacer lo que a él le place con lo que es suyo. Entonces, él paga a todos un denario, que es la paga del día. Hayan entrado en diferentes horarios. Entonces nosotros debemos ver, decía que debemos aprovechar el tiempo porque el Señor está cerca. Dice 2 de Pedro, capítulo 3. Verso 11.
Pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrasados, se fundirán? Bien que esperamos cielo nuevo y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Es lo que nosotros necesitamos entender. Esperamos las promesas del Señor. Esperamos que Él las cumpla. Pero también nosotros necesitamos fidelidad. Ser fiel. Porque Él no se va a quedar con que nosotros podamos reclamarle: Señor, yo estuve trabajando y no me pagaste. No se va a quedar con nada de nosotros. Nos pagará lo que debamos o nos deba, para que podamos recibir también las recompensas que Él tiene prometido. Un reino. Pero para ello quizás necesitamos aguantar un poco más. Si han transcurrido 1996 años desde que ascendió Cristo, ¿y desde cuándo nos llevan diciendo que Cristo va a venir? Desde ese tiempo. Los apóstoles anunciaron su regreso. Todo el que ha creído al Evangelio anuncia el regreso de Cristo, y nosotros lo seguimos anunciando. ¿Cuántos años pasarán? No lo sabemos, para que Cristo venga. La Escritura nos enseña que ni Cristo lo sabe, ni los ángeles. Solamente es la potestad de Dios. Y también podemos pensar, como dijo el mismo apóstol Pedro, que el Señor retarda su promesa. Y la Escritura nos dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, esperando que se arrepientan. Él pero no quiere que todos alcancen la sentencia de la muerte, sino que sean librados de eso, para que puedan recibir el denario que está prometido. Y es también nosotros necesitamos perseverar, como dijo la Escritura, siendo fieles, para que podamos nosotros recibir la paga, porque podemos desertar o no. ¿Sí? ¿Y qué paga recibiremos? ¿El denario? ¿No? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces queda de nosotros analizar o ver cómo estamos viviendo también el tiempo de la gracia que nos queda, cómo estamos perseverando. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.